Hola alumnos, mi nombre es Melissa Santilli y el tema de clase que vamos a desarrollar es insecticidas orgánicos naturales. Para clasificar el gran número de productos que existen en la actualidad, se puede recurrir a su naturaleza química, y es así que podemos diferenciar tres grandes grupos: los insecticidas inorgánicos, los insecticidas orgánicos naturales y por último los insecticidas orgánicos sintéticos. Los insecticidas inorgánicos y los orgánicos naturales fueron muy utilizados hasta la aparición del DDT en 1939. Este producto fue el primer insecticida sintético y cambió el paradigma de la producción. Los insecticidas inorgánicos se caracterizan por ser insolubles en lípidos, tienen actividad biocida solo si los insectos los ingieren. Son tóxico-protoplasmáticos, es decir, producen la precipitación del protoplasma celular y la destrucción del epitelio del mesenteroma. Dentro de este grupo podemos nombrar los derivados del arsénico, los derivados del flúor y los derivados del selenio. Los derivados arseniacales son productos altamente tóxicos para el hombre y muy residuales. Se lo aplicó con espolvoreadora y también como cebos tóxicos para el control de hormigas y langosta, por ejemplo. Los dos productos de mayor uso dentro de este grupo fueron el aceto-arsenito de cobre, o también llamado verde París, y el arseniato de plomo. Estos productos tuvieron su auge y desarrollo a gran escala. El verde de París tuvo su apogeo en el control del escarabajo de la papa en Estados Unidos, y el arseniato de plomo fue considerado el mejor insecticida y el más estable para el control de los insectos masticadores. Los arsenitos, a diferencia de los arseniatos, se caracterizaron por ser más solubles en agua y tóxicos contra los insectos, y también por ser más fitotóxicos. Los derivados del flúor son tóxicos de digestión. Provocan una acción irritante en el insecto que lleva a que el mismo se frote con su aparato bucal, las patas y las antenas, y lo cual aumenta la cantidad de tóxico ingerido. Se caracterizan por ser menos tóxicos que los compuestos arseniacales y se lo utilizó para controlar plagas en cultivos hortícolas. El más utilizado fue el fluoaluminato de sodio, debido a que no era fitotóxico. Se lo aplicó mediante espolvoreo o como cebos para el control de langostas y tucuras. Tanto los fluosilicatos de sodio y de bario como el fluoruro de sodio fueron muy fitotóxicos. Dentro de los derivados del selenio, el producto más utilizado en la agricultura fue el selianato de sodio. Se lo considera el primer insecticida sistémico. Era un producto residual. Su acción podía persistir aproximadamente un año en el tejido vegetal y eran altamente tóxicos, difíciles de degradar, ya que eran sustancias que no se metabolizaban. Su aplicación solo estaba limitada a plantas ornamentales para el control de insectos, picadores suctores, masticadores y también nematodes. Los insecticidas orgánicos naturales son pesticidas desarrollados en base a extractos de plantas que poseen metabolitos secundarios que tienen ciertas propiedades biológicas. Las sustancias de origen natural no siempre son más seguras e inofensivas que las sintéticas. Las propiedades de la sustancia no dependen del origen, sino de la estructura química, y deben ser usadas con las mismas precauciones que las sintéticas. Los compuestos que vamos a desarrollar son la nicotina, la rotenona, la sabadilla, la azadiractina y el piretro. Estos productos tienen ciertas ventajas si se los compara con los sintéticos. Son productos biodegradables, por lo tanto, los riesgos de residuos en alimentos son generalmente mínimos. Poseen baja toxicidad para mamíferos, pero hay excepciones como por ejemplo la nicotina, que es una sustancia altamente tóxica. Son tóxicos de ingestión, solo afectan al fitófago, por lo tanto son más selectivos sobre la fauna benéfica. Generalmente no causan fitotoxicidades y hasta el momento no se observaron casos de resistencia, debido a que son moléculas químicas complejas. Algunas sustancias están legalmente permitidas en cultivos orgánicos. Todos estos compuestos presentan grandes limitaciones.
principalmente en lo que se refiere a su estabilidad. Por lo general son inestables y esto los lleva a realizar aplicaciones más frecuentes. Otra desventaja que está relacionada con la característica anterior es el bajo poder residual que presentan. Además, es necesario contar con las condiciones agroecológicas favorables para implantar estas especies. Hay que cultivar grandes superficies para poder extraer estas sustancias químicas. El costo de producirla es mayor. Además, no está determinado el tiempo de carencia. La nicotina es una sustancia que ocupa el primer lugar por sus aplicaciones agrícolas. Es un alcaloide que se extrae del género Nicotiana rústica, que contiene aproximadamente un 4 a 10% de esta sustancia y se lo cultiva solo para fines comerciales, a diferencia de Nicotiana tabacum, que contiene menor cantidad del alcaloide y se lo cultiva solo con fines agrícolas. Desde principios del siglo XVIII se utilizó esta especie en forma de infusiones o espolvoreos para controlar pulgones y cochinilla, y también se la aplicaba como macerados de tallos y hojas. En 1928 se aisló el alcaloide con propiedades biocidas y se caracterizó por ser altamente tóxico. La dosis letal media es de 50 miligramos por kilogramo de peso vivo. No se lo podía aplicar puro, se lo utilizó junto con sustancias inertes como por ejemplo jabones y sales. Se lo comercializa como sulfato de nicotina y una característica importante es la gran capacidad de volatilizarse, lo que le da un alto poder de volteo que aumenta con la temperatura. Se caracterizan por ser activos contra insectos picadores suctores, también son larvicidas y ovicidas, pero en aquellos que presentan el tegumento quitinizado su actividad es menor. Presentan un gran poder de volteo y debido a esto los residuos son inexistentes al cabo de 24-48 horas. No son fitotóxicos y son altamente tóxicos para el hombre. La vía de ingreso de este compuesto es principalmente por contacto e ingestión, y una vez que ingresa al cuerpo del insecto actúa en el sistema nervioso. Son productos neurotóxicos. Actúan como sustituyente de la acetilcolina en el sitio postsináptico. El receptor no distingue entre la acetilcolina y la nicotina. Entonces, la nicotina lo activa de manera persistente porque no es sensible a la acción de las enzimas que degradan a los neurotransmisores. La activación persistente lleva a los síntomas de hiperexcitación, convulsión, parálisis y muerte. Se trabajó sobre la molécula y se sintetizaron productos con la misma estructura y actividad, pero mucho más estable. El primer compuesto sintetizado es el imidacloprid y es el primer producto de la familia de los neonicotinoides. Actúan por contacto e ingestión y son sistémicos. Las rotenonas tienen acción insecticida acaricida. Al ingrediente activo se lo extrae de las raíces del género Derri, que pertenece a la familia de las leguminosas o fabáceas. La acción tóxica de las raíces ya era conocida por las tribus indígenas de Sudamérica. Las usaban para envenenar peces y de esta manera incrementar la pesca. Su valor como insecticida residual tóxico es limitada por su inestabilidad en presencia de la luz y el aire. No son fitotóxicos ni tóxicos para mamíferos. Dado su modo de acción y amplio espectro, tienen efectos sobre los insectos y ácaros benéficos. Penetran por contacto e ingestión y tienen acción repelente. Son tóxicos metabólicos, actúan a nivel de mitocondria, inhiben la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, impiden el transporte de electrones en el sitio número 1 y como consecuencia bloquea la producción de ATP. En cuanto a los síntomas podemos nombrar inactividad, rechazo al alimento, derribo, parálisis y muerte por fallas respiratorias a nivel celular. Es efectivo contra pulgones, ácaros, oruga, trips y también se lo utilizó para el control de plagas en ganados y animales domésticos. La sabadilla es el nombre común de una especie que pertenece a la familia de las liliáceas. Al ingrediente activo se lo obtiene del endosperma y del embrión de las semillas y es una mezcla de alcaloides. Estos alcaloides se descomponen rápidamente en presencia de la luz solar
y esto lleva a que no dejen residuos objetables en los productos agrícolas. Controlan pulgones, trips, chinches y orugas y son poco tóxicos para los mamíferos. Son alcaloides lipofílicos que penetran por contacto, ingresan al sistema nervioso central y actúan sobre los canales de sodio y potasio a nivel de axón. Producen la despolarización de la membrana del axón, aumenta la concentración de sodio en el interior de la célula y el potencial se prolonga a lo largo del axón hasta llegar a la terminal nerviosa. El neem es un árbol perteneciente a la familia de las meliáceas. Es originario de Asia. El insecticida se lo obtiene a partir del aceite de las semillas. El ingrediente activo es una mezcla de 4 terpenoides, de los cuales el más activo es la azadiractina. Estos terpenoides se caracterizan por ser polifuncionales porque además del poder insecticida son acaricidas, bactericidas y fungicidas. No afectan a la fauna benéfica y no son tóxicos para el hombre, pero se ha demostrado que tienen algunas limitaciones, como ser, por ejemplo, son sensibles a los rayos UV. Estas radiaciones aceleran su degradación. Ingresan por ingestión, tienen un mecanismo de acción hasta el momento desconocido, pero los efectos observados indican que tienen propiedades repelentes, antihormonales y antialimentarias. Estructuralmente son parecidas a las ecdisonas. La ecdisona es una hormona que controla el proceso de metamorfosis desde el estado de larva al estado de adulto. El aceite de neem interviene en el sistema endocrino del insecto, bloquea la producción de ecdisona, altera el equilibrio hormonal y afecta la metamorfosis y causa malformaciones. Por ejemplo, si se aplica este compuesto a las ninfas, se ha demostrado que dejan de alimentarse, pero no mueren inmediatamente. Las que sobreviven hasta el estado adulto sufren malformaciones que no les permiten alimentarse ni reproducirse y que posteriormente las lleva a la muerte. El pelitre fue uno de los derivados vegetales más empleados como insecticidas, especialmente en aplicaciones domésticas, pero su uso en la agricultura fue limitado. El principio activo se lo extrae del capítulo de distintas especies del género Crisantemo. Al principio del siglo XVIII se lo denominaba polvo persa. Para obtener el polvo persa lo que se hacía era triturar las flores secas y se lo utilizaba para el control de piojos. Posteriormente, con el uso de solventes orgánicos, se comenzó a utilizar los extractos de pelitre para el control de plagas en productos almacenados. Estos compuestos se caracterizan por tener gran acción de derribo, alto grado de lipofilicidad, es decir, en los insectos son producto de contacto principalmente, y en la planta llegan a las hojas y no se absorben y se traslocan por su gran afinidad por las ceras epicuticulares. Son poco tóxicos para el hombre debido a su rápido metabolismo, son productos poco selectivos para la fauna benéfica, son productos poco peligrosos para los animales de sangre caliente debido al rápido metabolismo a productos no tóxicos. Son inestables en presencia de la luz y el aire y por lo tanto son poco residuales y se lo utilizó para el control de plagas domésticas. En 1924 se descubrió la composición química de los extractos de las flores de piretro. Sobre estos descubrimientos se trabajó y se determinó que son una serie de compuestos, es decir, una mezcla de 6 ésteres que están formados por la combinación de 2 ácidos y 3 alcoholes. Los radicales orgánicos pueden ser 2 grupos metilos, originando así el ácido crisantémico, o puede ser un grupo metilo y un grupo carboximetilo, dando lugar así al ácido pirétrico. Según el radical sustituyente en la estructura del alcohol, puede dar lugar a 3 alcoholes: piretrolona, cinerolona y jasmolona. De la combinación de los 2 ácidos con los 3 alcoholes, surgen 6 compuestos. Por ejemplo, el ácido crisantémico más piretrolona origina la piretrina 1. El ácido pirétrico más la piretrolona origina la piretrina 2. De la combinación del ácido crisantémico con cinerolona surge la cinerina 1 y de la combinación del ácido pirétrico con cinerolona surge la cinerina 2. Y por último, el ácido crisantémico junto con
jasmolona da lugar a la jasmolina 1 y el ácido pirétrico junto con jasmolona da lugar a la jasmolina 2. Las jasmolinas demostraron tener una actividad insecticida muy baja en relación con otras piretrinas. Una vez conocida la composición química y las propiedades de las piretrinas, se iniciaron investigaciones para mejorar la estabilidad de estas sustancias, pero manteniendo ciertas características deseables como ser el poder de volteo y la baja toxicidad para animales de sangre caliente. Y es así que a partir de 1949 surgen los piretroides. Los piretroides son compuestos orgánicos de síntesis que están relacionados estructuralmente con las piretrinas naturales, con algunos cambios en su estructura para mejorar su estabilidad. Partiendo de la estructura general, se obtuvieron los distintos piretroides. El primer piretroide sintetizado fue la letrina. Lo que se hizo fue reemplazar el radical del alcohol por un radical alil, y se usó este producto para realizar tratamientos locales contra moscas y mosquitos, y también fue muy utilizado como insecticida domésticos y para la elaboración de espirales. Las moléculas de algunos piretroides poseen un centro asimétrico en la fracción ácida o alcohólica, que determina que exista una mezcla de isómeros ópticos o geométricos cis-trans. Algunos de los piretroides comerciales se selecciona solo el o los isómeros activos de la mezcla, y es así que en este caso se aisló el isómero trans de la letrina y se sintetizó la bioaletrina. Se la utilizó para el tratamiento contra moscas y mosquitos en establos. Además de la letrina se sintetizaron otros piretroides, en los que se sustituyó todo el alcohol y dio lugar a la resmetrina y tetrametrina. También la resmetrina presenta dos isómeros, siendo el trans más activo que el cis. Se aisló el isómero trans y surge la bioresmetrina, que se la usó para el control de moscas blancas en invernáculos y tratamientos de establos y silos. Con la síntesis de estos compuestos se había conseguido mayor efectividad en comparación con las piretrinas naturales, pero todavía no eran estables a la luz. Un nuevo avance se consiguió cuando se introduce el alcohol fenoxibencíclico a la estructura química y surge así el fenotrin. Este producto ya es estable a la radiación y encuentra su amplio uso como insecticida para la sanidad pública y doméstica. Con la introducción del alcohol fenoxibencíclico se consiguió estabilidad, pero seguía existiendo un punto débil, que era la facilidad de oxidarse que presentaban los radicales metilo. Entonces se sustituyeron los grupos metilos por grupos halógenos, y esto da lugar al desarrollo de productos más estables que los anteriores. Con la incorporación del cloro a la estructura surge la permetrina, y con la incorporación del bromo surge la deltametrina, y se los utilizó para el control de pulgones, chinches y orugas. Luego se eliminó el anillo ciclopropano, y es así que surge el fenvalerato, el cual es utilizado para el control de orugas y chinche en una amplia gama de cultivos. Tanto la permetrina como el fenvalerato se convirtieron en los primeros piretroides agrícolas de amplio uso, debido a su eficacia a bajas dosis y a su fotoestabilidad. Su residualidad es de 4 a 7 días aproximadamente sobre el follaje del cultivo. Por último, surge la nueva generación de piretroides que conservan el anillo ciclopropano y los grupos halogenados, pero además se introdujo a la estructura química el grupo ciano. Se caracterizan porque tienen una volatilidad mínima, lo que implica alta residualidad sobre el sustrato. Y dentro de este grupo, la crinatrina es el único piretroide con actividad insecticida acaricida, y la trefrutrina es el único piretroide que se utiliza para tratamiento de suelo. Los piretroides actúan en el sistema nervioso central a nivel de axón, modifican los potenciales eléctricos de las células, interfieren en la actividad de los canales sodio y potasio y producen una despolarización transitoria debido al aumento del flujo de iones sodios hacia el interior de la neurona
seguida por la disminución del flujo de iones potasio hacia el exterior. Actúan impidiendo que se cierren los canales de sodio y mantienen las fibras nerviosas en permanente estado de excitación. En los animales de sangre caliente, los piretroides son atacados por enzimas llamadas oxidasas de función mixta, los que lo degradan rápidamente. En los insectos, el tóxico llega rápidamente al sitio de acción. Esto explica por qué los piretroides son altamente tóxicos para el insecto y de toxicidad baja para los animales de sangre caliente. En el suelo, la persistencia de estos productos es limitada, de 3 a 4 semanas aproximadamente, debido a la rápida degradación por hidrólisis, oxidación y también a la acción de los microorganismos que degradan estos compuestos hasta obtener dióxido de carbono. En cuanto a su comportamiento en las plantas, las piretrinas y los piretroides son productos de carácter lipofílico, por lo tanto presentan mayor afinidad por las ceras epicuticulares de las plantas y dentro de las plantas carecen de movilidad. En cuanto a su uso, estos productos poseen un amplio espectro de acción y demostraron ser efectivos para el control de larvas de lepidópteros en distintos cultivos como por ejemplo soja, algodón y manzana. Los piretroides fotoestables aplicados sobre el follaje para el control de las orugas manifiestan una acción insecticida de orden decreciente a medida que el producto se degrada sobre las hojas. Al principio muestra una acción adulticida, luego sigue una acción ovicida y posteriormente orugicida, quedando finalmente un efecto residual antialimentario mencionado también como repelente. Esta última acción demuestra la importancia de la fotoestabilidad de los piretroides y por ende su persistencia. Una característica de los piretroides es que tienen un coeficiente térmico negativo. Al hablar de coeficiente térmico nos referimos a la acción que existe entre la eficacia y la temperatura. Los productos de coeficiente térmico positivo aumentan su eficacia cuando aumenta la temperatura y los de coeficiente térmico negativo, por el contrario, a medida que incrementa la temperatura, disminuyen su eficacia. Como vemos en este cuadro, se comparó la concentración que mata al 50% de los individuos a dos temperaturas, a 16 grados y a 28 grados, y demuestra que el incremento de la temperatura afecta la efectividad de los piretroides y por lo tanto la concentración letal media aumenta. Si se divide la concentración letal media a los 28 grados sobre la concentración letal media a los 16 grados, se obtiene el coeficiente térmico. Los sinergizantes son sustancias que carecen de actividad tóxica y al unirse a otra que sí la tienen, aumentan o resaltan su actividad. Las piretrinas y los piretroides tienen la propiedad de ser sinergizados por otros compuestos como por ejemplo el butóxido de piperonilo y el aceite de sésamo. Estos productos actúan inhibiendo las oxidasas de función mixtas que son las responsables de la degradación del compuesto activo y de producir las desintoxicaciones. La adición de sinergizantes a una formulación permite reducir la cantidad de activo sin perder la acción insecticida.